fecha, 19 de agosto del 2014, hora 3 de la tarde, 52 minutos. Y ahí usted está viendo el trino que hizo @Enrique Peñalosa sobre la expropiación. Expropiación no es comunismo. Se usa en Estados Unidos, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular. Él ahí estaba comentando una decisión, Mauricio, que surgió del Consejo de Estado en ese Consejo de Estado momento. 2014. Exacto, que fue la segunda instancia sobre el proceso que se inició. Imagínese. 2000, ¿no? 2000. Planten 2000 y seguramente ahora el exalcalde Peñalosa nos lo va a recordar bien, cuando él puso sobre la mesa una necesidad de la ciudad y es, mire, en el norte no hay parques, cojamos una gigantesca área verde que es la del Country Club de Bogotá y convirtámosla en un parque. Claro, las canchas de polo. Él primero pensó en todo el club, luego al final eso terminó reducido a la cancha de polo, que hoy es el Parque Metropolitano del Polo, que es tal vez una de las áreas verdes más grandes del norte de la capital, y tocó hacerlo vía expropiación, ¿no? Tocó hacerlo vía expropiación, fue un proceso jurídico que se llevó primera instancia ante un juzgado, luego ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ya el Consejo de Estado finalmente fue quien tomó la decisión y pues hoy en día, como usted lo dice, ese terreno, esa cancha de polo quedó como un parque metropolitano. Fue un proceso que siempre llevó Pues imagínese, tiempo, estamos bastante hablando tiempo. de casi 15 años, Casi 15 años. pero y todavía tiene una arista por culminar, y es que no se ha completado el pago del distrito al Club del Country, perdón, por lo que corresponde a esos terrenos. Y ahí hay un lío de avalúos que además es tan largo como ancho, pero que también sirve para la discusión que vamos a sostener sobre el tema de expropiación. Exalcalde Enrique Peñalosa, qué gusto saludarlo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿me oyen? Sí, señor, lo oímos muy bien y qué gusto poder conversar con usted, porque lo pensé mucho este fin de semana. Me puse a rehacer la historia de lo que pasó en el Club del Country, porque creo que cuando se habla de expropiación, a veces se nos olvida para qué sirve y para qué de pronto no sirve, o en qué casos sirve y en qué casos sí puede ser un riesgo. Entonces yo pensé en lo del Country, pero también me acordé, no sé si eso fue su administración o tal vez fue una administración previa, cuando se hizo la extensión de la calle 53 en el sector de Chapinero, que eso era una callecita de un carril que subía y luego lo convirtió en una avenida con 2 carriles subiendo, 2 carriles bajando. Y la obra estuvo parada, la apertura de la obra estuvo parada durante 1 año o 2 años porque había una persona que no le vendía el terreno a la ciudad. Entonces había una casa atravesada en la mitad, una casa. Y uno que pasaba de repente por ahí, yo era un niño, yo decía, pero ¿y por qué no abren la avenida? No, es que esa casa tiene que hacer la expropiación y eso tomaba años. Años. Y lo mismo pasó por la calle 80, cuando estaban ampliando el corredor todo para el Transmilenio, también con esas viviendas que quedan al frente de la escuela militar, hubo un inconveniente con la vivienda. Sí, señor, y lo mismo, entonces eso se demoraba y se demoraba, y ahí es donde uno se pone a pensar el tema de expropiación express. Podría ser, y aquí hablo con usted ya, exalcalde Peñalosa, algo útil para que no se frenen o para que no se paren ideas de desarrollo que puedan servir para el bien común. Pero quiero darle la palabra. ¿Expropiación sí o expropiación no? ¿Expropiación cuándo sí, cuándo no, exalcalde Peñalosa? Gracias, Juan Pablo. Por supuesto que la expropiación sí. Eso significa expropiación pagando los precios justos y comerciales. Esto hace parte de la democracia. En el mundo entero se hace expropiación para propósitos de interés general y a veces también de interés privado. En Estados Unidos hay expropiación, por ejemplo, donde están las famosas Torres Gemelas en Nueva York. Esas Torres Gemelas son un proyecto privado que se hizo con expropiación. Incluso el edificio del New York Times en Nueva York también es un proyecto privado que se hizo con expropiación. Hubo una gran discusión una vez en Estados Unidos sobre la posibilidad de hacer expropiación para hacer redesarrollos privados con inversión privada. En un sitio, es un caso muy famoso de la Corte Suprema de Estados Unidos en New London, en Connecticut. Y eso fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema falló respaldando el proceso. Entonces, ¿qué pasa? La democracia, la esencia de la democracia es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Y si esto es cierto, hay una consecuencia muy potente, que es que el interés general prevalece sobre el particular. Esto, digamos, yo diría que es casi que todos los demás artículos de la Constitución sobran. Eh, este es el más importante de todos, está en las premisas de la Constitución colombiana. Entonces, eh, ahora bien, yo le cuento que yo tengo una historia relativa a esto de la reforma agraria mucho más antigua que esto, porque usted es muy joven, como decía, nosotros sí hicimos la 53 y usted dice que era niño en esa época. Pero si entonces Eh, usted, imagínese, me pero, acuerdo de eso. Tengo grabada pero esa casa ya yo, atravesada. sí, sí, sí. Entonces, mi padre era el gerente de la reforma agraria en los años 60, cuando se creó el INCORA y el INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y a mí me dieron en la jeta unas cuantas veces en el colegio porque a las familias de algunos de mis compañeros de colegio les estaban comprando o expropiando fincas para hacer la reforma agraria. Pero siempre ha habido toda clase de trabas para poder hacer esas compras de manera eficiente y expedita. Ustedes hablan ahora del caso del Country Club, que por supuesto, si hay democracia, todo el club del country tiene que volverse un parque público y no solo el country, sino los otros clubes que hay en Bogotá, que están en una ciudad muy densa, donde los parques son escasos. Entonces, pero ese es otro tema para otro día. Pero lo cierto es que ese tema del country es un excelente ejemplo de cómo es que unos abogados sofisticados usando cosas, yo no entro a justificarlas, pero lo cierto es que eh, yo lo diría con toda clase de marrullas, lograron posponer años y años y años el tema de este proceso de expropiación del country. Entonces, eh, claramente sí se necesitan los procedimientos expeditos. Entonces, aquí hay varias cosas sobre el tema de la expropiación. Lo primero es que sea un procedimiento expedito. Ya hay un procedimiento que se llama la expropiación por la vía administrativa, que hace que sea bastante rápido, que sea en menos de un año, 7 meses, 8 meses, un año. Entonces, la otra cosa es la discusión del precio. Lo interesante de la expropiación de la vía administrativa es que dice el gobierno, el Estado puede tomar, la entidad estatal puede tomar posesión del predio mientras sigue la discusión sobre el precio, que es lo que ha pasado con el country. Sí, Entonces, esa es una exalcalde. parte. Ujú. Pero entonces, ¿en qué momento es que se empieza a satanizar esta figura? Si es legal y, por ejemplo, usted apeló a ella para poder tener este parque metropolitano e incluso esta mañana el presidente Petro decía acá en la W que si él lo decía, pues estaba mal visto y estaba mal escuchado. Sí, por qué se ve mal visto? Porque también la expropiación no hay una diferenciación clara semántica de lo que han hecho, por ejemplo, en Venezuela hicieron en Cuba o en Rusia o en los países comunistas, que expropiaron sin pagar una indemnización, sin pagar un precio justo. Entonces la gente tiene temor de que el presidente Petro vaya a hacer eso, pero en ningún momento yo he visto que él haya dicho que va a hacer eso, ni la ministra de Agricultura, ni nadie. O sea que eh, yo creo que ahí sí tiene razón. Yo soy un contradictor en general, me parece que buena parte de lo que propone el presidente Petro es equivocado, pero en este caso estoy de acuerdo con él. Anóteme esa, Paola, por favor. Anóteme esa. Enrique Sí, Peñalosa en este está de momento acuerdo con Gustavo está, Petro. está de acuerdo con Gustavo Los Petro. máximos Es- opositores y vea, hoy esto están es de un acuerdo. momento histórico, exalcalde Peñalosa, que No, es que a usted... mí lo que me ¿Mm? interesa es Colombia, a Claro. mí lo que me interesa es la justicia, la igualdad. Mm. Si es que, como le digo, claramente si logramos que haya más campesinos que sean propietarios, ahora bien, es importante tener claro que la reforma agraria era mucho más importante hace 50 años, hace que ahora, porque en ese momento 60% del país era rural. 6 de cada 10 colombianos vivían en el campo. Hoy solo 2 de cada 10 colombianos viven en el campo. Entonces, ahora es más importante es la reforma urbana y ahora podríamos hablar sobre eso un minuto si ustedes me dan la oportunidad. Claro, claro que sí. A ver, Mauricio, va con una más del tema de Sí, expropiación. Mauricio, adelante, por sí, favor. señor. Bueno, usted ha dicho, doctor Peñalosa, el tema de los precios justos, pagar precios justos. Esto es lo que ha demorado todos estos procesos de expropiación. ¿Cómo hacer para que haya ese equilibrio y para que la gente entienda que expropiar es necesario muchas veces cuando se recibe un pago justo? Porque esa es es la reclamación constante
importante, que no se está pagando lo que ellos piden. Sí, pero yo creo que eh, aquí en Colombia hay muchos mecanismos que permiten que se pague un precio justo y la justicia funciona en Colombia mucho más de lo que uno cree. Yo no conozco casos donde se haya pagado un mal precio porque hay la posibilidad de acudir a la Claro. justicia, pero vuelvo a insistir, aquí lo importante es que ya existe el mecanismo de la expropiación por la vía administrativa. El gobierno, el Estado puede tomar posesión del bien y el precio se sigue discutiendo. Mm. Ahora bien, podría haber unos mecanismos legales que desafortunadamente no se plantearon, que sería interesante para que sea mucho más expedito. Primero, no solo garrotes, sino también zanahoria. Por ejemplo, creo que a mí me parecería interesante una ley que dijera se puede expropiar cualquier bien, que la gente pueda hacer autoavalúo de sus predios, Mm. autoavalúo, y luego se pague por el autoavalúo que haya hecho la persona 3 años antes, para que no sea un autoavalúo que se hace cuando la persona se entera de que por ahí va a pasar una carretera o que se va a hacer reforma agraria ahí o lo que sea. Entonces, el autoavalúo de 3 años antes, ajustado por la inflación, más 25%, por ejemplo. Y no solo eso, yo diría que lo ideal es que no haya expropiación, sino venta voluntaria. Nosotros en mi alcaldía, en lo que acabo de terminar hace unos años, compramos más de 8.000 predios para la avenida Guayacanes, por ejemplo, para Mm, la línea sí, del claro. metro, etcétera, para hacer una cantidad de obras, un trabajo, imagínense el trabajo, eso es una capacidad gerencial impresionante que tuvo nuestra gente, eh, pero eh, una cosa que sería interesante y que ayudaría incluso también mucho, además de este esquema que les propongo, el autoavalúo reajustado por la inflación más 25%, y es que no haya impuestos sobre ganancias ocasionales a los que vendan voluntariamente. Es decir, si un predio está registrado ante la DIAN, ante el gobierno por 1.000 y se venden 2.000, pero el que es un proceso de compra con fin para el gobierno por un proyecto de utilidad pública, entonces que no haya impuesto de ganancia ocasional. También Mm. todo eso para facilitar los procesos. Por ejemplo, en el caso nuestro, de los 8.000 predios que compramos, nosotros hicimos todo para pagarle a la gente lo más posible sin que nos metieran a la cárcel, pues. Sí, Y es si que la persona tenía una tienda o un taller o lo que sea, que se le pagaran todas las mejoras, se le pagaran lo que dejaba de percibir por el negocio, etcétera. Y entonces por eso todo el mundo vendió voluntariamente. sí, interesante esos puntos que usted plantea, doctor Peñalosa. Seguramente sería bueno que el Congreso los tuviera en cuenta para modificar el artículo e incluir esas propuestas que hagan pues que la compra sea más rápida y que la venta por parte de los dueños de los inmuebles pues sea voluntaria. Pero en caso de que no se logre un acuerdo, que no sea voluntario, esa expropiación debe ser en cuánto tiempo, cuál debe ser el término de esa expropiación. En el Congreso se ha hablado de 15 días, 20 días, para precisamente hacer más expedito el trámite. ¿Cuánto debería ser para A mí que me las parece personas que debe pudieran? ser lo más expedito posible. Vuelvo a señalar, ya existe un mecanismo bastante expedito, que es la expropiación por la vía administrativa, que hace que la expropiación sea en 7 meses, un año más tardar. Eso no es mucho. Se puede acortar un tiempo. eh, eso está bien. Obviamente, previo a ese inicio de un proceso de expropiación, eso no es que de repente se le ocurrió a un funcionario que va a hacer la expropiación, tiene que haber toda una justificación para la declaratoria de utilidad pública, ¿no? No es que pasó un funcionario público junto a una finca y dijo, mañana vamos a expropiar esto y tienen 15 días para venderlo. No, eso tiene que haber toda una serie de estudios justificando la justificación económica, social, técnica de por qué es que un predio se va a comprar. O sea que cuando se habla de los famosos 15 días o 20 días, pues eso ya tiene todo un trabajo previo largo. Pues mire usted, exalcalde, aquí dice Lisset Lozano en el chat del YouTube Live. Buen punto, Peñalosa. No a la ganancia ocasional a quien venda voluntariamente. Y Carlos Neira también dice, esa sí sería una buena motivación que tendría muy buenos resultados. Esa idea queda para que en el Congreso la evalúen.
porque ese es Sí. un muy buen aliciente. Usted Claro. va a recibir la plata y no le van a sacar lo de ganancias ocasionales. Bueno, Es un exalcalde, incentivo, es un sí. incentivo, claro. Bueno, Bu- exalcalde Peñalosa, hablemos de temas de ciudad. ¿Cómo ve a Pero Bogotá? ¿Cómo ve a nuestra ciudad ya a puertas de una nueva elección a la alcaldía que llega en 6 mesecitos? no, ¿Mm? yo quería hacer una cosa medio urbana, A ya que ver. hablamos de ciudad, Juan Pablo, si me da la oportunidad, que es un tema, digamos, eh, la reforma agraria era muy, muy importante hace 50 años. Vuelvo a decir, porque el 8 de cada 10 colombianos vivían en el campo. Hoy es mucho menos porque solo 2 de cada 10. Eh, pero adicionalmente, eh, yo diría que la reforma urbana sí es más crítica. ¿Qué es la reforma urbana? ¿Qué pasa en las ciudades cuando las ciudades crecen? Hay unos señores dueños de una tierra alrededor de la ciudad que no hacen nada, que se ganan mucho dinero por el cambio de uso de tierras rurales a urbanas y que realmente se ganan una plata sin ninguna justificación, y lo grave es que impiden que las ciudades crezcan como debe ser. Esa tierra cara hace que las ciudades crezcan con frecuencia donde no debe ser, incluso que los ciudadanos más pobres hayan Ujú. tenido que ir a barrios informales en las lomas, etcétera, o que los barrios no tengan suficientes parques o grandes parques, etcétera. Entonces, yo diría que ahí sí hay una ganancia gigantesca de los dueños de la tierra. En cambio, los que son dueños de tierras agrícolas, la verdad es que en el agro hay un mercado. Ujú. Ni siquiera uno de esos propietarios agrícolas gigantescos que hay en Brasil, que tiene 100.000 hectáreas, logra afectar para nada el precio de la soya, por ejemplo, o del maíz. Son insignificantes. Hay un mercado. Entonces, cuando hay mercado, pues no hay mucha ganancia. Hay ganancias donde hay monopolio, porque, por ejemplo, Claro. el dueño de la tierra alrededor de la ciudad sí tiene un monopolio, porque por más que suba el precio de esa tierra, pues la tierra con acceso a transporte, a servicios públicos, a empleo, a educación, a recreación, no crece. Ujú. Entonces hay un monopolio, entonces sí ganan millones. Entonces yo sí le diría, a mí me llama la atención cómo es que el presidente Petro no ha más bien, él que incluso en sus primeros inicios políticos que organizó invasiones, él organizó una invasión en Zipaquirá y demás, él tiene claro el problema de la tierra urbana. No propone absolutamente nada. Nosotros en mi primera alcaldía hicimos una reforma urbana con Metrovivienda. Compramos cientos de hectáreas en Bosa, a las buenas o también con expropiación, para hacer Metrovivienda Recreo y Metrovivienda Porvenir, unos desarrollos urbanos de altísima calidad, con aceras, con parques, con vías peatonales, etcétera. Y en esta segunda alcaldía también utilizamos un mecanismo similar para hacer el proyecto de Lagos de Torca, un proyecto. Entre esos dos proyectos de Metrovivienda, de Metrovivienda y Lagos de Torca, estamos hablando de vivienda para 500.000 de personas, más que Mm. Manizales. En el caso de Lagos de Torca no compramos, pero creamos una fiducia, hicimos un proyecto en donde los más de 1.000 propietarios Sí. tenían que aportar su tierra a la fiducia. La planeación la hacía totalmente la alcaldía, y si había alguien que no quería aportarla, se hacía el proceso de expropiación, Ah, o se mire usted. hacía, Claro. ¿no? O se hacía se decía, tenía que hacer la venta forzosa a terceros, en Ujú. fin. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, y ustedes mencionaban hace poco, les escuchaba el tema de soterrar el metro de Bogotá, Ujú. que le interesa al presidente Petro. La verdad es que votar 12, 20 billones de pesos en un proyecto que no sirve para nada, sino demorar 5, 7 años más el metro, es mucho más interesante que con esa plata el presidente Petro hiciera una reforma urbana. Por ejemplo, todas las Mosquera, todos los terrenos de Mosquera, ¿no? Sí. Eh, Mosquera tiene miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas, mucho más cerca del centro de Bogotá que Suba, ¿no? Y mucho menos muchísimo más Claro. Y ya está quedando conectado con el Río Tram. el metro, pero no solo eso, el Ujú. metro le queda ahí al lado, uno Ah, podría claro. prolongar el metro un poquitico ahí donde está el metro. No lo dejaron hacer cuando yo estuve en la alcaldía, no dejaron hacer la terminal del metro en Mosquera, entonces lo hicimos un poquito más hacia Bosa. Ujú. Pero sería facilísimo llevar el metro a Mosquera. Entonces, si el presidente Petro se gastara esa plata, esos 20 billones de pesos más bien, en hacer una reforma urbana, hacer la ciudad Petro, ¿no? Una cosa llena, además por ahí unos canales
de riego y de base, podía ser una cosa espectacular, bien planeada, llena de parques, bien ubicada. Y eso sí que sería Bueno. importantísimo para la calidad de vida y la movilidad. Exalcalde, pues bueno, entonces ahí quedamos 1-1, ¿no? Porque entonces Ujú. uno a favor de Petro con el tema de expropiación y una en la que Peñalosa dice no se gaste esa plata y más bien aprovéchela para mejorar o para crear nuevas y mejores condiciones de vida para los ciudadanos en el entorno de la capital. Exalcalde Peñalosa, unos minutos que quise robarle para que habláramos de expropiación. Muchas gracias por estar con nosotros. Me quedé viendo el temita de Alcaldía de Bogotá, pero me quedé sin tiempo. Buena tarde. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias.